Día como COFAPES estamos dándolo a conocer sobre la situación de Mauricio Ramírez Landaverde y el proceso que todavía se enfrenta, obviamente, a estas alturas, más de 2 años en este proceso. A 6 meses del secuestro de Mauricio Ramírez Landaverde exigimos cumplimiento de la resolución judicial. Este 11 de junio se cumplen 6 meses del secuestro por parte del gobierno de Bukele del compañero Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Justicia y Seguridad y exdirector de la Policía Nacional Civil. Y junto a él también el compañero Ramón Roque, exinspector general de Centros Penales. Señalamos el incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de Osiris Luna, director de Centros Penales, al no atacar la decisión del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que giró en 3 ocasiones la orden de libertad para los presos políticos. Ya cumplieron 2 años en detención provisional el pasado 6 de diciembre de 2023. Es decir, que en esta fecha llevan 30 meses en prisión. En fecha 11 de diciembre de 2023, dicho tribunal decretó poner en libertad al exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, y al exinspector general de Centros Penales, Ramón Roque, al vencerse el tiempo máximo de la detención provisional. El 21 de diciembre de 2023, COFAPES presentó ante la Fiscalía General de la República un aviso penal de posibles cometimientos de delitos por parte del director general de Centros Penales, Osiris Luna, y el director del Penal La Esperanza por no cumplir la orden judicial. El 28 de diciembre el comité se hizo presente al centro penal conocido como Mariona para entregar cartas familiares, amigos y expresiones de solidaridad internacional de organismos de derechos humanos por Mauricio Ramírez y Ramón Roque. En Navidad y Año Nuevo sus familiares volvieron a tener la ausencia de Mauricio Ramírez y Ramón Roque en sus hogares a pesar de tener una orden judicial. El 5 de enero del 2024 se exigió al director de Centros Penales, Osiris Luna, una respuesta ante la falta de incumplimiento de la orden judicial. Al no hacer, cae en actos arbitrarios, desacato judicial y privación de libertad, ya que nunca se obtuvo respuesta por parte de dicha institución y de dicho funcionario. En fecha 22 de enero, el comité solicita a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que se dé respuesta del escrito presentado por Mauricio Ramírez el 5 de octubre del 2021 y que se pronuncie en los casos de los exfuncionarios para que se recomiende el cese de la detención ilegal, así como activar los mecanismos de protección de derechos humanos, ya que se señaló por parte del mismo Mauricio, ya que él fue el que presentó ese escrito, la persecución política ejercida contra ambos desde el año 2019 debido a las irregularidades presentadas en su caso en contra denominado Azocambio. Tampoco respondió dicha institución sobre ese escrito. El día 2 de febrero del 2024 realizó una vigilia el comité frente al Centro Judicial Isidro Menéndez para exigir la inmediata libertad de los 2 exfuncionarios, quienes son mantenidos en detención a pesar de contar con carta de libertad. Varias organizaciones expresaron su apoyo a los presos políticos y a sus familiares, quienes también son víctimas de las decisiones arbitrarias del gobierno. En fecha 12 de mayo, la Policía Nacional Civil buscaba destituir de su plaza a Mauricio Ramírez Landaverde por el Tribunal Disciplinario, reprogramando dicha diligencia. La intención era quitarlo de su cargo por el proceso judicial en contra, pese a que no ha sido condenado. El día 8 de mayo se presenta otro escrito al director de Centros Penales para que libere a Mauricio, dada la grave situación de salud que padece, reportada por el Instituto de Medicina Legal, y al cumplimiento de la resolución judicial que decreta la libertad desde diciembre del año 2023 para él y Ramón Roque. En fecha 28 de mayo, se presentó al comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, un escrito detallado de las resoluciones judiciales a favor de Mauricio Ramírez y Ramón Roque, así como incumplimientos gubernamentales para cumplir con las resoluciones judiciales, los cuales vulneran los derechos humanos de ambos funcionarios. Resaltamos la voluntad de Mauricio Ramírez y Ramón Roque al presentarse voluntariamente en septiembre del año 2021 para colaborar con la justicia y
destacar cualquier peligro de fuga. Sin embargo, fueron detenidos en el acto y enviados a la cárcel. Los informes periciales realizados tanto por la Corte de Cuentas de la República como los de la Fiscalía General coinciden en que no hubo ningún desvío de fondos de la asociación Asocambio ni beneficio a ninguna de las cuentas personales de los presos políticos. Condenamos a los funcionarios de la administración pública que están cometiendo los delitos de desacato judicial, actos arbitrarios y privación de libertad, como es el caso de Osiris Luna, el director del Centro Penal de La Esperanza, y el señor Bukele, por atentar contra los derechos humanos, y los dos detenidos en calidad de secuestro. Exigimos la inmediata libertad para Mauricio Ramírez Landaverde y Ramón Roque, en virtud de haber concluido el tiempo que la ley establece para la detención provisional, así como el cumplimiento de las resoluciones judiciales que reafirma el derecho a la libertad. Alto al secuestro y detención arbitraria y libertad para los presos políticos. Esto lo hacemos precisamente un día antes de la programación que se tiene para la audiencia de vista pública del caso Asocambio, quien se ha manifestado por parte de los abogados que se va a realizar el día de mañana. Es así que vemos precisamente 6 meses de todas las actividades que COFAPES realizó, tanto activó mecanismos legales por diferentes tipos de instituciones, como también realizamos actividades de solidaridad. A pesar de ello, vemos reflejado que no existe respuesta de las instituciones del gobierno. Por lo tanto, es una negligencia y actos arbitrarios lo que está sucediendo en el país. Mauricio Ramírez y Ramón se entregó voluntariamente en aquel momento cuando la Cámara revocó las medidas que ellos tenían y gozaban. Es decir, en ningún momento hubo un peligro de fuga o estas personas quisieron ser prófugos de la justicia. Todo lo contrario, Mauricio y Ramón confiaron en el sistema, se entregaron voluntariamente al juzgado, y es ese mismo sistema que ahora le responde en contra, no cumpliendo con sus derechos humanos y no cumpliendo con sus garantías también dentro de un proceso. Eso prácticamente se ve reflejado que ninguna persona en este país puede confiar en la administración de justicia, como también no puede confiar en las instituciones, porque no existe respuesta de todos los escritos que nosotros hemos presentado, como también de los posibles cometimientos de delitos de estas personas al no cumplir las resoluciones judiciales que dictó el Tribunal Quinto de Sentencia en el caso de Asocambio. Por lo tanto, es una manera de expresarnos, de denunciar y de exponer la situación a la comunidad nacional e internacional, que aquí en el país no se cumple con la ley, que los funcionarios no cumplen con la Constitución, que nadie tiene garantías de enfrentar un proceso de manera justa y el cumplimiento del debido proceso con las garantías que éste debe de tener. Ha habido desventajas en el tema de derecho de defensa. Los abogados no han tenido contacto con ellos, con sus defendidos, como también hasta la fecha ni la familia ni los abogados tienen conocimiento de cómo se encuentra Mauricio Ramírez. Lo último fue la orden judicial del Instituto de Medicina Legal, donde precisamente un doctor recomendaba sacar a Mauricio para poder realizar una consulta externa en el Hospital Rosales por una hernia que fue producto ahorita de la detención que él ha tenido. Además de ser una persona diabética que no sabemos si ha estado asistiendo con el tema de medicamentos o de qué forma ha tenido la dieta alimenticia que una persona bajo esa condición, que es una enfermedad crónica, debe de tener. Por lo tanto, hacemos responsable desde ya sobre cualquier situación de los compañeros al Estado de El Salvador, porque está bajo custodia de ellos, el secuestro lo mantienen ellos y la libertad inmediata a esta fecha ya se tiene que haber realizado. Existe ciertas consultas que debe de haber de una persona diabética para saber la dosis que se mantenga durante todo el tiempo, porque si lo mantiene progresivamente la misma, digamos, de la consulta última que él pudo tener, no sabemos si eso puede llegar a provocar otro tipo de enfermedades. Sabemos que hay medicamentos que provocan insuficiencia renal o problemas en los riñones, etcétera. Entonces, una persona diabética que no tiene un control médico, obviamente puede encadenar otras enfermedades. Y eso es lo que desconocemos de Mauricio, porque nunca ha tenido una consulta externa.
y sabemos que las clínicas dentro de los centros penales no gozan de las condiciones para ninguna persona, ni siquiera afuera hay medicamentos, mucho menos en las clínicas de los centros penales. Por lo tanto, esa es la preocupación de las familias sobre el tema de su condición de salud, porque es una incertidumbre que actualmente se tiene hasta la fecha. Órdenes judiciales es testigo del caso de Azocambio que lo lleva la Fiscalía. Es ilógico pensar eso porque antes del cierre de las ICIES se había detectado cierta corrupción por parte de Osiris Luna con el tema de las tienditas. Precisamente lo que intentan incriminar a Mauricio Ramírez. Es decir, prácticamente quien está queriendo juzgar no es la administración de justicia, es este gobierno quien no tiene competencia y por orden obviamente de Bukele y de sus funcionarios se mantiene todavía en prisión. No porque la administración de justicia no haya dado respuesta, porque sí la dio, sí dio precisamente esa orden de libertad condicional.